En este video voy a estar compartiendo con ustedes el tema relativo a la proporcionalidad del impuesto a las ventas de acuerdo con el artículo 490 del Estatuto Tributario. A esto también se le conoce como el prorrateo del IVA descontable. Entonces, para empezar, vamos a mirar qué dice el artículo 490. Cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente. Aquí quiero resaltar dos temas. Uno, cada vez que una entidad efectúe ventas de bienes excluidos o preste servicios excluidos, nace automáticamente la obligación de calcular el IVA proporcional para aquellos impuestos descontables que, según lo dice el mismo decreto, otorgan derecho a descuento. Entonces, para poder entender toda esta literatura, vamos a explicarlo numéricamente. Vamos a suponer que una compañía realiza en un periodo ventas excluidas por 50 millones de pesos, ventas exentas por 67 millones de pesos, ventas grabadas al 5 por 95 millones de pesos, lo que genera un IVA de 4.750.000 pesos, y ventas grabadas al 19% por 300 millones de pesos, las cuales generan un IVA de 57 millones de pesos. En ese orden de ideas, el total de mis ventas son 512 millones de pesos y el total del IVA generado por todas estas operaciones es de 61.750.000 pesos. Des en cuenta que en esta ilustración gráfica, esta organización está vendiendo bienes excluidos, bienes exentos y bienes grabados. Al presentarse la venta de bienes excluidos, inmediatamente, como les decía anteriormente, nace la obligación de calcular el IVA, el prorrateo del IVA para los bienes descontables que den el derecho a ello. Lo primero que tenemos que hacer entonces es establecer cuál es el valor o cuál es el porcentaje de cada una de estas ventas frente al total. En este ejemplo podemos establecer que las ventas excluidas representan un 9.77% del total de la venta, las ventas exentas corresponden a un 13.09% del total, las ventas grabadas al 5% corresponden a un 18.55% del total y las ventas grabadas al 19% corresponden a un 58.59% del total. La sumatoria de estos porcentajes equivale al 100%. Entonces tengan en cuenta que la primera actividad es establecer el porcentaje que corresponde a cada una de las ventas por cada uno de estos conceptos frente al total. Una vez se ha establecido cuál es el porcentaje que le corresponde a cada una de las ventas realizadas por el contribuyente, procedemos a identificar o a establecer el valor del IVA descontable que se va a aplicar a este IVA generado por 61.750.000 pesos. Entonces vamos a tener que hablar de dos tipos de IVA descontables. Uno, aquel IVA descontable que es completamente identificable a las ventas grabadas o exentas. Y otro, aquellos IVAs comunes que no se pueden identificar fácilmente a qué venta corresponde. Por ejemplo, si el negocio se dedica a vender muebles, muebles de madera, todo el IVA que yo pago en la adquisición de los insumos correspondientes es directamente imputable o directamente atribuible a la venta de las mesas de madera o a las sillas de madera. Ese IVA que es directamente imputable no es sujeto de prorrateo toda vez que yo lo puedo llevar directamente como un IVA descontable en razón a que está directamente asociado con la venta.
El problema surge con aquellos IVAs que llamamos comunes y que yo no puedo imputar directamente a una de las ventas. Por ejemplo, siguiendo el caso de la empresa que estoy mencionando para la venta de muebles, pagó una factura correspondiente a la vigilancia y esa factura tiene un IVA que yo puedo considerar descontable, pero como no es directamente imputable ni a las ventas exentas, ni a las ventas grabadas, ni a las ventas excluidas, debo efectuar un prorrateo con este tipo de impuesto descontable. En ese orden de ideas, vamos a suponer que para efectos del ejemplo que estamos hablando, esta compañía efectuó compras de bienes al 5%, bienes grabados al 5 por 40 millones de pesos, a lo cual le corresponde un IVA de 2 millones de pesos. Y realizó compras por 120 millones de pesos de bienes grabados al 19%, lo que origina un IVA descontable de 22 millones 800. Son identificables porque están directamente relacionados, como les decía anteriormente, con los bienes que la compañía o la organización está vendiendo. Eso es lo que llamamos IVA descontable completamente identificable. Pero también tenemos un IVA común. Vamos a suponer que compramos, o mejor, adquirimos un servicio por 18 millones de pesos y el IVA en este caso es de 3.420.000 pesos. Pero este IVA yo no lo puedo asociar directamente con alguna venta exenta, grabada o excluida. Entonces debo pensar que esos 3.420.000 pesos es el IVA que tengo que prorratear entre el total de las ventas grabadas al 5%, grabadas al 19% y exentas. Debo excluir las correspondientes a las excluidas, toda vez que estas ventas no dan derecho a descuento como lo mencionaba anteriormente. Ya hemos mencionado entonces que para el caso de la compañía que estamos analizando, hay un IVA común descontable por 3.420.000 pesos. Veamos entonces cuál es el procedimiento para distribuir proporcionalmente ese IVA descontable correspondiente a costos o gastos comunes. Entonces aquí en esta diapositiva volvemos al tema de cuando calculamos el valor porcentual de cada uno de los tipos de ventas. Y estos porcentajes que nos daba en este momento del cálculo, vamos a aplicárselo a los 3.420.000 pesos, que es el IVA común. Entonces, de esta manera tomamos 3.420.000 por el 9,77%, eso nos da un resultado de 333.984.000 pesos. A los 3.420.000 le aplicó un 13,9% que corresponde al porcentaje de ventas exentas para un resultado de 447.539.000 pesos. A los 3.420.000 pesos le aplicó un 18,55% que equivale al porcentaje de ventas grabadas al 5, nos da como resultado 634.570 y a este total 3.420.000 le aplicó un 58,59% correspondiente a las ventas grabadas del 19%, lo que nos da como resultado 2.003.906. Entonces, de esta forma, ya tenemos distribuidos el IVA descontable de los gastos comunes de conformidad con el porcentaje de cada uno de los tipos de ventas realizados. ¿Qué podemos concluir de aquí? Hemos dicho que el IVA descontable correspondiente a ventas excluidas, perdón, no da derecho a descuento. Luego estos 333.984 pesos se convierten en un mayor valor del costo o gasto o un mayor valor del inventario y podré descontar los 447.539
los 634.570 y los 2.003.906. De tal forma que aquí en la parte inferior vemos el resumen. IVA descontable 3.086.016 pesos e IVA no descontable, que se convierte en mayor valor del costo, 333.984 pesos, para un total de 3.420.000 pesos. Esa es la forma de distribuir ese IVA descontable correspondiente a gastos comunes, es decir, aquellos que no son directamente imputables. Veamos entonces cuál es el valor del IVA por pagar que esta empresa calcularía de conformidad con los casos que venimos analizando. Veíamos en las primeras diapositivas que las ventas generadas por la compañía, tanto al 19% como al 5%, nos generaron un IVA de 61.750.000 pesos, valor que debo contabilizar como un crédito en la cuenta IVA por pagar, toda vez que es un valor que tenemos que pagarle al Estado por concepto de IVA. Entonces tenemos este valor, 61.750.000. De igual manera, tenemos unos IVAs descontables por 24.800.000. Este valor de 24.800.000 es el IVA correspondiente a las compras que son directamente imputables o que están directamente asociadas con las ventas, 24.800.000. Pero tenemos un IVA que fue el IVA que llamamos IVA común, que vamos a contabilizar en una cuenta que se denomina IVA transitorio. ¿Por qué es IVA transitorio? Porque al final del periodo, que puede ser bimestral o cuatrimestral, tenemos que distribuirlo entre IVA descontable y entre mayor valor del costo o gasto. De acuerdo con lo que veíamos en la diapositiva anterior, se estableció que el IVA descontable, es decir, de los 3.420.000, 3.086.000 pesos podría ser IVA descontable, toda vez que corresponde al porcentaje de ventas exentas y ventas grabadas tanto al 5 como al 19%. Entonces pueden observar que aquí lo estoy contabilizando como un IVA descontable y estoy disminuyendo mi IVA transitorio en 3.086.016 pesos. Y el IVA prorrateado correspondiente a las ventas excluidas de 333.000 pesos, como estas ventas no dan derecho a descuento, se convierte en un mayor valor del costo o gasto por 333.984. En conclusión, lo que nos interesa determinar cuánto es el IVA que la compañía tiene que pagar. En este caso son 61.750.000 de IVA generado y 27.886.016 de IVA descontable, para un neto de 33.863.984 pesos. Este es el valor que tiene que cancelar esta compañía o este contribuyente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de IVA. Aquí podemos ver entonces el resumen de cómo se maneja el IVA transitorio, producto del prorrateo que se realiza con base en el porcentaje de ventas excluidas, exentas y grabadas.